¿Alguna vez te has preguntado por qué tu jardín requiere tanto esfuerzo con resultados decepcionantes? Los Amish saben algo que muchos aprendemos a la fuerza. Ciertos cultivos populares simplemente consumen demasiado tiempo. A continuación, 10 plantas que ellos evitan cultivar deliberadamente, y entender por qué te ahorrará incontables horas en tu propio jardín. Melón cornudo africano kiwano. Si alguna vez has mirado la sección de frutas exóticas en un mercado selecto, quizás hayas visto algo parecido a un huevo alienígena naranja con pinchos y un precio de $5. Este es el melón cornudo africano, también conocido como kiwano o melón gelatinoso. Su aspecto inusual sin duda lo hace ideal para Instagram y tema de conversación. Sin embargo, bajo esas llamativas espinas se esconde una verdad que los Amish, y cualquier jardinero práctico, identificarían al instante como un uso imprudente del espacio y el trabajo en el jardín. El problema principal aparece en cuanto cortas un kiwano. Dentro, descubres un gel verde lima lleno de semillas comestibles, muy parecido a un pepino. A pesar de su aspecto exótico, el sabor es bastante decepcionante. Una mezcla insípida que recuerda al pepino, calabacín y un plátano ligeramente verde. Una jardinera experimentada del condado de Lancaster resumió perfectamente la reacción de su familia. Cultivé esto una vez porque el catálogo los mostraba como algo único. Cuando finalmente pudimos probarlos, mi esposo simplemente me miró y dijo: ¿todo ese esfuerzo para esto? Y realmente exige esfuerzo. Los kiwanos necesitan un periodo de crecimiento completo de 120 días, alargando la temporada incluso en zonas de clima más templado. Requieren suelo constantemente cálido, por encima de 65 °F, para germinar adecuadamente, y se debilitan cuando las temperaturas nocturnas bajan de 10°C, 50 °F. En las regiones agrícolas Amish tradicionales de Pensilvania, Ohio e Indiana, este rango de temperatura limitado los hace especialmente poco prácticos. El rendimiento nutricional tampoco justifica el trabajo invertido. Cada 100 gramos de kiwano aportan apenas 44 calorías y mínimas vitaminas y minerales en comparación con otras plantas frutales que podrían usar el mismo espacio. Cuando el diseño del jardín sigue el principio funcional Amish de optimizar la producción de alimentos por metro cuadrado, el kiwano rápidamente cae al último lugar en cualquier lista de siembra lógica. Un investigador que documenta métodos de cultivo tradicionales en comunidades Amish observa: nunca he encontrado un melón cornudo africano en un jardín Amish. Su filosofía de jardinería se basa en generaciones de experiencia práctica. Saben qué cultivos proporcionan alimento fiable para la familia y posibles ingresos en los puestos del mercado. Las frutas novedosas con más atractivo visual que sustancia simplemente no cumplen sus estándares. Las dificultades de cultivo van más allá de la larga temporada. Estas plantas tienen hábitos de crecimiento vigorosos y expansivos, similares a los pepinos, necesitando de 1.8 a 3 metros, 6 a 10 pies, de soporte de espaldera por planta. Sus tallos ásperos y espinas afiladas convierten la cosecha en una tarea desagradable, exigiendo guantes y manejo cuidadoso. Las espinas, aunque no peligrosas, son suficientemente rígidas para raspar la piel y potencialmente dañar otros productos cercanos durante el almacenamiento. Incluso para jardineros veteranos, determinar el momento adecuado de cosecha es otra dificultad. Si los cosechas antes de tiempo, el sabor es muy amargo. Si esperas demasiado, se abren y se pudren rápidamente. El período óptimo de cosecha ocurre cuando la fruta alcanza un color naranja brillante, pero antes de separarse naturalmente de la planta, un periodo que puede durar solo 3 o 4 días para cada fruta individual. Un agricultor que supervisa grandes parcelas de jardín cerca de Birmingham, Pensilvania, lo resume con el pragmatismo típico Amish.
No podemos permitirnos el lujo de cultivar cosas solo por su aspecto interesante. Cada planta debe justificar su existencia alimentando a la familia o generando ingresos. El Señor nos dio tierra fértil, y es nuestra responsabilidad usarla sabiamente. A continuación, examinaremos otro cultivo exigente que tienta a muchos jardineros, solo para que descubran sus considerables desventajas. Azuphaifo jujube, el árbol de azuphaifo, a veces llamado dátil chino, puede sonar exótico y tentador, pero hay una razón sólida por la que no verás estos árboles en las tierras de cultivo Amish. Para una comunidad que valora mucho la practicidad y el uso eficiente de los recursos, el azuphaifo presenta varias desventajas importantes que son simplemente incompatibles con sus métodos agrícolas tradicionales. Inicialmente, y lo más restrictivo, es la espera extremadamente larga requerida antes de obtener una cosecha sustancial. Mientras que los manzanos pueden poner a prueba tu paciencia, necesitando de 3 a 5 años antes de dar fruto, ese compromiso finalmente produce cosechas abundantes. Los árboles de azuphaifo, por el contrario, a menudo requieren de 4 a 5 años completos antes de producir algo digno de mención. Incluso entonces, los niveles de producción siguen siendo moderados en comparación con los árboles frutales estándar, mejor adaptados a los climas de América del Norte. Los requisitos específicos de polinización añaden otra complicación para los cultivadores prácticos. Aunque algunas variedades pueden autopolinizarse, muchos tipos necesitan polinización cruzada, con distintas variedades de azuphaifo para una buena producción. Esto implica asignar valiosa tierra de cultivo a múltiples árboles de una especie no probada, ni en la cocina local, ni en la demanda del mercado. Luego está el problema de la caída del fruto. Los azuphaifos tienen una tendencia desafortunada a dejar caer su fruta antes de madurar completamente, resultando en una tarea de limpieza engorrosa y un desperdicio considerable. Para las familias Amish que enfatizan el aprovechamiento total de sus cosechas, esta falta de eficiencia choca con su ética agrícola. El clima presenta otro desafío, especialmente en las zonas Amish tradicionales de Pensilvania, Ohio e Indiana. Los azuphaifos se originaron en los climas cálidos y relativamente áridos de Asia. Nuestros veranos húmedos e inviernos fríos crean condiciones donde los azuphaifos pueden sobrevivir, pero rara vez prosperan. Una estadística reveladora: los árboles de azuphaifo, en sus hábitats nativos, pueden vivir más de 300 años y alcanzar alturas de 12 metros, 40 pies. En las condiciones de América del Norte, sin embargo, típicamente solo crecen hasta 4.5 a 6 metros, 15 a 20 pies, y tienen vidas notablemente más cortas. La inversión de tiempo se vuelve particularmente dudosa al considerar qué más podría ocupar esa misma área. Durante los 4 o 5 años esperando tu primera cosecha respetable de azuphaifos, podrías haber recolectado unos 700 litros, 20 bushels de manzanas, 110 litros, 30 galones de moras o cientos de kilos de verduras de la misma parcela de tierra. Recuerdo haber escuchado a un jardinero exasperado que esperó 4 años para que sus árboles de azuphaifo dieran fruto, solo para que sus hijos dijeran que las frutas sabían a manzanas podridas. Después de una espera tan prolongada, las características del sabor ni siquiera encajaban bien con los estilos de cocina americanos o europeos convencionales. Esto toca la razón fundamental por la cual los Amish y muchos otros jardineros pragmáticos evitan cultivos como el azuphaifo. Va más allá de las dificultades de cultivo. Se relaciona con la pregunta esencial de tu motivación principal para cultivar alimentos. Si un cultivo no alimenta adecuadamente a tu familia, no se conserva fácilmente para el invierno, o no se vende de forma fiable en el mercado, ocupa espacio que podría usarse mejor para algo que sí cumpla esas necesidades.
Cuando tus elecciones agrícolas afectan directamente el bienestar de tu familia, desarrollas un escepticismo sensato hacia los cultivos de moda que ofrecen grandes promesas, pero requieren años de paciencia con resultados impredecibles. El azufaifo puede ser una fruta antigua y apreciada en la cultura china, pero en un huerto Amish representa un riesgo poco práctico que simplemente no pueden permitirse. Pausa para anuncio, manteniendo el tono. El único producto que recomendaremos en nuestro canal es un libro escrito por Claude Davis, un preparacionista experimentado que cubre 126 superalimentos y técnicas de conservación de periodos críticos como la Gran Depresión y tiempos de guerra, que no se encuentran en ningún otro lugar. Elegimos recomendar su libro porque representamos la última generación capaz de transmitir estos métodos y conocimiento de superalimentos a nuestros hijos o nietos. Sería lamentable ver desaparecer esta información sobre alimentos altamente nutritivos y estrategias de conservación para sobrevivir a las crisis. También puedes encontrar un libro sobre remedios herbales de Nicole en su tienda. Si estás viendo esto en televisión, puedes buscar nuestro canal, Frugal Solutions, usando tu teléfono o tableta, y encontrar los libros seleccionando el enlace proporcionado en la descripción de nuestro canal o en la descripción de cualquier otro video. Continuación del contenido. Baya de Aronia. ¿Conoces la baya de Aronia? Se promociona frecuentemente como un superalimento con increíbles beneficios para la salud. Sin embargo, existe una justificación por la cual los Amish evitan este cultivo específico, y se reduce a una simple y dura realidad. Tienen un sabor absolutamente terrible. Las características de sabor de las bayas de Aronia se pueden describir mejor como astringentes, una forma refinada de decir que te dejarán la boca como si hubieras masticado algodón seco. Los materiales promocionales de estas bayas hablan sin cesar de antioxidantes y salud cardiovascular, pero omiten convenientemente el hecho de que comerlas frescas es tan agradable como lamer el tronco de un árbol. Lo que realmente disuade a los jardineros prácticos son las exigencias de procesamiento. Las bayas de Aronia requieren una intervención significativa antes de ser razonablemente comestibles. La mayoría de las familias Amish valoran demasiado la eficiencia como para dedicar un fin de semana entero a producir un solo lote de mermelada apenas aceptable. Una estadística particularmente reveladora. Se necesitan aproximadamente 4.5 kilos, 10 le de bayas de Aronia frescas para obtener solo 3.8 litros, 1 galón de zumo. Eso representa una cantidad sustancial de recolección, lavado y procesamiento para un producto que todavía necesita edulcorante para ocultar su sabor inherente. La comunidad Amish usa un dicho sobre los cultivos que exigen demasiado trabajo para un rendimiento mínimo. Un agricultor prudente sabe cuándo la cosecha no justifica la siembra. Aunque no es exclusivamente un proverbio Amish, ciertamente refleja su filosofía agrícola pragmática y aclara por qué las bayas de Aronia están ausentes de sus jardines meticulosamente organizados. A pesar de las afirmaciones sobre la salud, la discrepancia entre las afirmaciones de marketing y la experiencia real de cultivo es considerable. Las tiendas de alimentos saludables exigen precios elevados por los productos de Aronia, insinuando que poseen cualidades únicas. Sin embargo, las familias que cultivan toda su comida las evitan por completo. Esta inconsistencia lo dice todo. Por cada hora invertida en manejar las bayas de Aronia, podrías estar recolectando y disfrutando arándanos, frambuesas o moras con mínima dificultad. Estas opciones proporcionan ventajas nutricionales comparables sin convertir tu cocina en una planta de producción de alimentos y tu fin de semana en trabajos forzados. Quizás el argumento más concluyente contra las bayas de Aronia es su aparición frecuente en las listas de arrepentimientos de los horticultores caseros.
Esos inventarios de cultivos en los que la gente lamenta haber malgastado espacio del jardín. Una vez que la novedad inicial se disipa y te encuentras con recipientes llenos de bayas demasiado astringentes para comer y demasiado abundantes para procesar, el atractivo del superalimento se desvanece rápidamente en una obligación agotadora. Olivo de otoño, el Aegnus umbellata. El olivo de otoño sirve como un ejemplo aleccionador de buenas intenciones que llevan a consecuencias terribles. Durante las décadas de 1950 y 60, el Servicio de Conservación de Suelos de EEUU promovió activamente esta planta para controlar la erosión y proporcionar hábitat para la vida silvestre. Avancemos varias décadas y ahora estamos combatiendo una invasión ecológica generalizada. La comunidad Amish, con una profunda conexión con la gestión sostenible de la tierra, evita notablemente esta planta a pesar de sus características atractivas. Su follaje plateado y abundantes bayas rojas pueden llamar tu atención, pero los resultados posteriores afectarán tus finanzas, tu tiempo y posiblemente tu bienestar mental. Una vez que arraiga, el olivo de otoño no solo crece, domina. Una sola planta es capaz de generar hasta 200.000 semillas cada año, pudiendo cada semilla permanecer viable en el suelo durante varios años. Sus raíces extraen nitrógeno de la atmósfera, lo que parece beneficioso hasta que te das cuenta de que esto les permite prosperar incluso en los suelos más infértiles donde la flora nativa no puede competir. La filosofía agrícola Amish subraya el equilibrio y la armonía con los ecosistemas naturales. Las plantas que perturban agresivamente este equilibrio no solo plantean un problema de jardinería, sino un conflicto filosófico con su estilo de vida. Han visto cómo el olivo de otoño puede convertir bosques diversos en matorrales uniformes donde poco más puede sobrevivir. Lo que hace que el olivo de otoño sea especialmente engañoso es su facilidad de cultivo. No requiere prácticamente ningún mantenimiento, resiste la sequía y produce bayas abundantemente. Esta misma simplicidad es lo que la hace peligrosa, mientras que otros cultivos en esta lista se evitan por ser demasiado difíciles. El olivo de otoño se evita porque tiene demasiado éxito en detrimento de todo lo demás a tu alrededor. Esas bayas rojas tienen algunas aplicaciones culinarias. Pueden procesarse en mermeladas y jaleas con un sabor característicamente ácido. Sin embargo, el procesamiento requerido es considerable y el rendimiento rara vez compensa el riesgo ecológico. Por cada frasco de mermelada de olivo de otoño que puedas crear, podrías potencialmente enfrentarte a años de lucha contra su proliferación en tu propiedad y áreas adyacentes. Respecto a la proliferación, a los pájaros les gustan estas bayas y esparcen eficazmente las semillas por áreas extensas. Esto implica que, incluso con precaución, plantar olivo de otoño afecta potencialmente no solo tu propiedad, sino toda tu área local. En numerosos estados, ahora está designada como especie invasora, con iniciativas de erradicación que cuestan millones cada año. El costo real de cultivar olivo de otoño no se mide por la siembra inicial, sino por los años posteriores de control. Un agricultor invirtió más de 400 horas durante 3 años tratando de erradicar el olivo de otoño de una parcela boscosa de 2 hectáreas, 5 acres, después de que se extendió desde una plantación ornamental. Eso representa más tiempo del que la mayoría dedica a todo su jardín anualmente. Ver el olivo de otoño desde la perspectiva Amish subraya la importancia de considerar a las generaciones futuras al seleccionar plantas. Un cultivo genuinamente sostenible debería proporcionar ventajas sin imponer dificultades a los futuros agricultores de la tierra. El olivo de otoño falla estrepitosamente en este criterio, legando un problema de manejo de especies invasoras en lugar de recursos abundantes. Para aquellos que buscan los aparentes beneficios del olivo de otoño, fijación de nitrógeno, atractivo para la vida silvestre o bayas comestibles,
existen numerosos sustitutos nativos. El amelanchier, el saúco y la aronia negra ofrecen ventajas comparables para la vida silvestre sin las características invasoras. Cultivos de cobertura como el trébol fijan nitrógeno sin invadir el paisaje. La lección aprendida de la historia del olivo de otoño es clara. A veces, el mismo factor que hace que una planta sea fácil de cultivar es precisamente lo que hace peligrosa su introducción. El rechazo amish a tales cultivos refleja una profunda sabiduría sobre colaborar con la naturaleza en lugar de iniciar involuntariamente un conflicto contra ella mediante plantaciones imprudentes. Más allá de sus características invasoras, el olivo de otoño inflige daño ecológico duradero al modificar la química del suelo mediante sus capacidades de fijación de nitrógeno. Esto altera la composición de las comunidades de plantas nativas y puede fomentar condiciones favorables para que otras especies invasoras se establezcan. La naturaleza resistente de la planta hace que la erradicación sea particularmente exigente. Su extenso sistema de raíces brota fácilmente chupones cuando se corta, llevando frecuentemente a un rebrote más denso después de los intentos de eliminación. El control exitoso usualmente necesita una combinación de corte mecánico y tratamiento meticuloso con herbicidas, introduciendo costos financieros y preocupaciones ambientales al proceso de manejo. Desde el punto de vista de la administración responsable, muy valorado en las comunidades amish, la introducción del olivo de otoño significa una falla al sopesar adecuadamente las repercusiones a largo plazo. Lo que inicialmente pareció un remedio práctico para suelos pobres, se ha transformado en una carga ecológica transmitida a las generaciones siguientes, que deben luchar con su expansión invasora. Bayas de goji. Las bayas de goji posiblemente ejemplifican la disparidad perfecta entre la promoción de marketing y la realidad del cultivo. Estas vibrantes bayas rojas han sido elogiadas como un superalimento, atribuyéndoles beneficios que van desde una mejor respuesta inmune hasta una mayor longevidad. Las tiendas de alimentos saludables ofrecen bayas de goji secas a precios que sugieren que están infusionadas en oro. Sin embargo, los amish, con sus métodos agrícolas pragmáticos, han evitado predominantemente este cultivo de moda. La realidad sobre las bayas de goji comienza con sus patrones de crecimiento. Originarias de China, estas bayas se desarrollan en arbustos expansivos y espinosos que pueden alcanzar alturas de 3.6 metros, 12 pies, y extenderse otro tanto a lo ancho. Aunque pueden adaptarse a diversos tipos de suelo, manejar su proliferación se convierte en una lucha constante. Las plantas envían estolones bajo el suelo, haciendo que surjan nuevos brotes, a veces a 3 metros, 10 pies, de distancia de la plantación inicial. Para los jardines amish ordenados con hileras meticulosamente planificadas, este patrón de crecimiento indisciplinado resulta en una pesadilla de mantenimiento. Sin embargo, el factor decisivo surge durante la cosecha. Las bayas de goji maduran progresivamente durante varias semanas, necesitando recolección frecuente en lugar de una cosecha única y eficiente. Cada baya individual requiere ser manejada con excepcional delicadeza. Se magullan con el más mínimo contacto, y las bayas dañadas hacen que toda la recolección se eche a perder rápidamente. Ahora, imagina realizar esta delicada tarea miles de veces para bayas diminutas, y empezarás a comprender por qué los agricultores prácticos las evitan. Reflexiona sobre estas cifras. Recolectar apenas medio kilo, y 1 libra, de bayas de goji frescas requiere aproximadamente de 3 a 4 horas de recolección cuidadosa. La misma inversión de tiempo podría producir de 7 a 9 kilos, 15 a 20 libras de arándanos o fresas. Para familias que dependen de sus cultivos para sustento o ingresos, este cálculo simplemente no es viable. Incluso después de la meticulosa cosecha,
Las bayas de goji presentan otra dificultad. No se conservan bien frescas. A diferencia de los arándanos, que pueden permanecer utilizables durante semanas en refrigeración, las bayas de goji frescas comienzan a degradarse en cuestión de días. Esto requiere procesamiento inmediato, añadiendo otra etapa que consume mucho tiempo a un cultivo ya laborioso. La filosofía agrícola de la comunidad Amish prioriza la eficiencia y la fiabilidad. ¿Y qué hay de esas? Otra estadística reveladora. Una planta de goji adulta podría producir de 1 a 1.5 kilos, 2 a 3 lbs, de bayas anualmente en circunstancias óptimas. En contraste, un solo arbusto de arándanos puede producir de 2 a 3 kilos, 5 a 7 lbs, necesitando considerablemente menos mantenimiento y tiempo de cosecha. La disparidad nutricional no justifica la diferencia en productividad. La tendencia de las bayas de goji ilustra cómo el marketing influye a menudo en las elecciones de jardinería más que la experiencia práctica. Las publicaciones y sitios web de salud ensalzan sus virtudes sin abordar los aspectos prácticos de cultivarlas. Mientras tanto, las comunidades con generaciones de conocimiento de jardinería silenciosamente omiten estas plantas, optando por alternativas más sensatas. Para aquellos todavía cautivados por las promesas de la baya de goji, es pertinente mencionar que las bayas secas están ampliamente disponibles para comprar. Esta representa una de esas situaciones poco comunes, donde adquirir un producto es económicamente más sensato que cultivarlo tú mismo. Incluso a precios elevados, las bayas de goji secas comerciales son menos costosas que el valor del tiempo necesario para cultivar, cosechar y procesar las tuyas. Recuerdo ver un programa de jardinería donde el presentador plantó con entusiasmo bayas de goji, proclamándolas el futuro del cultivo casero. 2 temporadas después, ese mismo presentador confesó discretamente haber sustituido las plantas de goji por arbustos de frambuesa, después de experimentar personalmente las dificultades de la cosecha. Cuando incluso los jardineros profesionales, ayudados por equipos de televisión para el trabajo, abandonan un cultivo, señala un problema práctico sustancial. La evitación Amish de las bayas de goji surge de una evaluación pragmática que muchos jardineros de moda podrían beneficiarse de adoptar. Antes de comprometer años a establecer cultivos perennes, considera no solo su producción, sino la forma en que la producen. La baya más rica en nutrientes del mundo ofrece un valor mínimo si cosecharla se convierte en un desgaste insostenible de tu tiempo y resistencia. En última instancia, los cultivos superiores no son invariablemente aquellos con las composiciones nutricionales más notables o el precio más alto por kilo en mercados especializados. Son aquellos que nutren fiablemente a tu familia anualmente sin exigir recursos o trabajo desproporcionados. Según este estándar, el modesto arándano, frambuesa o fresa superarán consistentemente a la baya de goji en los jardines americanos, sean Amish o no. Paf asimina. La fruta pau pau o asimina tiene una reputación casi legendaria entre los entusiastas de las frutas nativas de América del Norte. Con una pulpa similar a natillas que sabe a una mezcla de plátano, mango y vainilla, parece ser una mejora ideal para cualquier granja familiar. Sin embargo, a pesar de su estatus nativo, en gran parte del este de Estados Unidos, donde residen numerosas comunidades Amish, rara vez encontrarás árboles de pau pau en sus huertos cuidadosamente organizados. Las explicaciones arrojan luz sobre conocimientos agrícolas prácticos a menudo pasados por alto en representaciones idealizadas de frutas tradicionales. El problema más crítico con las pau paus es su vida útil excepcionalmente corta. Una vez madura, solo tienes 2 o 3 días antes de que se degrade hasta el punto de no ser utilizable. Este corto intervalo genera una presión inmensa durante el período de cosecha, mientras que las manzanas pueden aguantar semanas esperando ser procesadas, y muchas bayas se congelan eficazmente
Las pawpaws requieren manejo inmediato. Para familias numerosas haciendo malabares con otras tareas de cosecha, esta limitación de tiempo se convierte en una emergencia anual en lugar de un disfrute. La polinización del pawpaw presenta otro obstáculo significativo. Las flores liberan un olor sutilmente desagradable, destinado a atraer a sus polinizadores naturales, moscas y escarabajos, en lugar de abejas. Este método de polinización atípico resulta en un desarrollo de frutos frecuentemente errático en entornos de huerto. Muchos cultivadores experimentados recurren a la polinización manual, transfiriendo meticulosamente el polen entre flores usando pinceles pequeños. Para agricultores supervisando hectáreas de cultivos diversos, este grado de implicación para un tipo de fruta es simplemente inviable. Las complejidades del manejo de la sombra ilustran aún más por qué las pawpaws plantean desafíos incluso para cultivadores comprometidos. Los árboles jóvenes de pawpaw necesitan sombra durante sus primeros años, mientras que los árboles maduros requieren sol directo para un rendimiento satisfactorio de fruta. Esta necesidad conflictiva exige la creación de estructuras de sombra temporales o la plantación de árboles nodriza que luego deben eliminarse. Ambos métodos implican trabajo y plantación adicionales en comparación con árboles frutales, con requisitos más directos. Quizás lo más inhibidor para los agricultores prácticos es el calendario exigente de paciencia del pawpaw. El periodo desde la siembra hasta la primera cosecha notable suele abarcar de 7 a 8 años. Compara esto con los melocotoneros que dan fruto en 3 años, o los manzanos que producen en 4 a 5, y el concepto de costo de oportunidad se vuelve claro. Durante esos 7 u 8 años esperando las pawpaws, podrías tener múltiples cosechas de variedades de fruta de maduración más rápida. Una estadística particularmente informativa. Una investigación de 10 años sobre el cultivo de pawpaw reveló que incluso con cuidado ideal, los árboles produjeron un promedio de solo 5.5 a 7 kilos, 12 a 15 lbs de fruta por año. Un manzano o peral de tamaño comparable podría producir de 23 a 45 kilos y 50 a 100 lfo, haciendo que el cálculo de asignación de espacio sea simple para los cultivadores orientados a la producción. Las dificultades de procesamiento persisten incluso después de la cosecha. La pulpa de pawpaw debe separarse de las semillas grandes y la piel no comestible. Una tarea sucia y prolongada. A diferencia de los melocotones o manzanas con técnicas de conservación establecidas, la composición distintiva del pawpaw hace que sea más difícil de enlatar o conservar eficientemente. La pulpa se oxida rápidamente, adoptando un color marrón poco atractivo a menos que se acidifique rápidamente. La importancia del pawpaw como fruta nativa digna de conservación es ciertamente sustancial. Sin embargo, esta función de conservación podría ser manejada más apropiadamente por jardines botánicos, iniciativas de investigación universitaria y cultivadores aficionados con espacio para flora experimental. Para granjas operativas donde cada árbol debe validar su presencia a través de una producción fiable, el atractivo romántico del pawpaw rara vez supera sus considerables limitaciones prácticas. Mientras que los establecimientos de moda de la granja a la mesa podrían exhibir pawpaw en ofertas de temporada, y los aficionados a la recolección podrían buscar ejemplares silvestres cada otoño. La escasez de árboles de pawpaw en los huertos Amish transmite elocuentemente su limitado potencial como cultivo principal. Ocasionalmente, el conocimiento agrícola más valioso reside no en las selecciones que las comunidades hacen para cultivar, sino en aquellas que evitan intencionadamente. Wasabi, ¿ese condimento verde vivo que acompaña a tu sushi? Probablemente no sea wasabi en absoluto. Aquí hay una sorprendente realidad alimentaria desconocida para la mayoría. Aproximadamente el 95% del wasabi, presentado en restaurantes de todo el mundo,
Es, de hecho, una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde. El wasabi genuino es tan difícil de cultivar que se ha convertido en uno de los alimentos más falsificados del planeta. Los Amish, armados con su sensato conocimiento agrícola, evitarían este cultivo por completo. El auténtico wasabi es una planta semiacuática nativa de los lechos de arroyos de montaña en Japón. Emular estas circunstancias de cultivo es donde comienza la dificultad. La planta necesita agua pura en flujo perpetuo, mantenida a temperaturas precisas entre 8 y 20 grados C, 46 a 62 grados C, durante todo el año. Esto no es meramente desafiante, roza lo imposible sin aparatos especializados en la mayoría de las regiones de América del Norte. Las especificaciones del suelo complican aún más el esfuerzo. El wasabi demanda un sustrato de crecimiento muy particular que permite el paso del agua mientras proporciona un soporte adecuado para las raíces. Los cultivadores comerciales de wasabi emplean configuraciones especializadas que involucran lechos de grava y sistemas de riego intrincados que se asemejan más a hazañas de ingeniería que a la agricultura convencional. Incluso si pudieras replicar de alguna manera estos prerequisitos, el wasabi exige tu paciencia a cambio, una cantidad significativa de paciencia. La duración desde la siembra hasta la cosecha abarca un mínimo de 18 meses, siendo más común de 24 a 36 meses para un crecimiento ideal del rizoma. Eso equivale a 2 o 3 años de mantener esas condiciones exactas de agua sin interrupción antes de obtener algún beneficio de tu esfuerzo. Los cálculos económicos se vuelven aún más desalentadores. Establecer una modesta empresa de cultivo de wasabi incurre en costos que van desde 25.000 a 70.000 $, solo en infraestructura. Al mismo tiempo, los rizomas específicos requeridos para la siembra cuestan entre 10 y 30 cada uno. Para dar contexto, esto es aproximadamente 100 veces el costo de las patatas de siembra o el ajo para una zona de siembra equivalente. Al llegar finalmente el momento de la cosecha, el wasabi presenta otro obstáculo: su notoria y breve estabilidad. Una vez que el rizoma se cosecha y se prepara, los compuestos inestables responsables de su sabor característico comienzan a degradarse en 15 minutos. El picante vibrante y agudo, que hace que el verdadero wasabi sea tan valorado, disminuye rápidamente, dejando solo una sombra de su potencia inicial después de solo unas pocas horas. Una vez invertí más capital en una prueba de cultivo de wasabi del que habría gastado en una cena de sushi de alta gama cada mes durante un año. El resultado: una pequeña cantidad de rizomas subdesarrollados que no lograron adquirir el picor típico. La marmota del vecindario, que periódicamente robaba de mi huerto de verduras estándar, ignoró por completo mi valioso experimento de wasabi. Evidentemente, incluso la vida silvestre tiene ciertos estándares. Para los Amish, que ven la agricultura como un medio de subsistencia y un esfuerzo espiritual, el wasabi significa un esfuerzo sin sentido. Sus elecciones agrícolas están informadas por generaciones de experiencia práctica sobre lo que prospera eficazmente con inversiones racionales de trabajo y recursos. Las plantas que necesitan sistemas de agua climatizada y años de cultivo antes de producir una cosecha simplemente no armonizan con su metodología autosuficiente. Esto no implica abandonar los sabores japoneses en tu jardín. Hay sustitutos disponibles que ofrecen sensaciones culinarias comparables, con significativamente menos complicaciones. Variedades de rábano picante japonés prosperan fácilmente en la mayoría de los climas de América del Norte. Diferentes hojas de mostaza proporcionan notas picantes que, aunque distintas del wasabi, imparten un picor intrigante a las comidas. Incluso la rúcula wasabi, a pesar de que su nombre no tiene conexión con el wasabi genuino, ofrece un delicioso toque picante, mientras crece tan fácilmente como cualquier verdura de ensalada común.
Para aquellos que aún deseen experiencias auténticas con wasabi, comprar a las pocas granjas de wasabi de América del Norte que han invertido en la infraestructura especializada podría ser más sensato que intentar cultivarlo tú mismo. Sus logros significan un progreso agrícola notable, mientras que la ausencia de wasabi en los jardines Amish representa una sabiduría igualmente valiosa sobre las prioridades prácticas de producción de alimentos. Azafrán, Crocus sativus. El azafrán ostenta el título de la especia más cara del planeta, alcanzando precios superiores a $9 por kilo para $10 por kilo, 5.000 por libra en el mercado actual. Dado ese precio, cultivar el tuyo propio podría parecer una estrategia financiera astuta. Sin embargo, no encontrarás estas flores moradas floreciendo en tierras de cultivo Amish. La explicación reside en una aritmética simple que aclara por qué ciertos cultivos, independientemente de su valor monetario, ofrecen poca ventaja práctica para los agricultores autosuficientes. El trabajo puro requerido para el cultivo de azafrán es casi inimaginable. Cada flor produce solo 3 minúsculos estigmas rojos, los componentes que constituyen las hebras de azafrán. La cosecha necesita el arranque manual meticuloso de estos frágiles filamentos, sin alternativas mecánicas viables. Las cifras se vuelven abrumadoras al considerar que se necesitan aproximadamente de 330.000 a 375.000 flores, 150.000 a 170.000 por libra, para producir un solo kilo de azafrán seco. Analicemos las implicaciones prácticas. Cada flor exige ser cosechada en el momento óptimo exacto, preferiblemente durante las horas de la mañana antes de que las flores se abran por completo. No cumplir con este plazo restringido resulta en una rápida degradación de tu rendimiento potencial. Ahora, escala esta tarea crítica en tiempo a miles de flores, todas necesitando atención dentro del mismo breve período cada otoño. Para las comunidades Amish, donde las elecciones agrícolas sopesan las necesidades de mano de obra frente a los rendimientos funcionales, el azafrán encarna el concepto de rendimientos decrecientes. Su metodología pragmática descarta cultivos que exigen compromisos de tiempo tan excesivos, independientemente de su valoración en el mercado. Al calcular el salario por hora efectivo de cultivar azafrán, la mayoría de los agricultores obtendrían ganancias sustancialmente mayores, vendiendo casi cualquier cultivo alternativo producible en el mismo espacio. Un cultivador aficionado de azafrán documentó meticulosamente sus esfuerzos de producción casera. Después de plantar 500 cormos, cuidándolos durante un año y cosechando cuidadosamente cada estigma, obtuvo aproximadamente una cucharada de azafrán, suficiente para quizás 10 a 12 platos. El valor de mercado era de alrededor de $30 a $40, pero las horas dedicadas se acercaron a 25, incluyendo siembra, mantenimiento, cosecha y procesamiento. Esto se traduce en aproximadamente 1,50 por hora, significativamente menos de lo que incluso el jardinero más dedicado consideraría una compensación justa. Las matemáticas de la eficiencia del espacio disminuyen aún más el atractivo práctico del azafrán. Mientras esos bulbos de crocus ocupan territorio en el jardín, producen solo una corta cosecha anual cada otoño. La misma área de cultivo podría sostener cultivos de hortalizas rotativos, proporcionando alimentos continuamente desde la primavera hasta el otoño. Desde una perspectiva de autosuficiencia, la comparación no tiene competencia. El azafrán posee ciertas características favorables como cultivo. Las plantas exhiben relativa resistencia a la sequía una vez arraigadas y son resistentes a la mayoría de las plagas, probablemente porque pocas criaturas encuentran deseables los estigmas amargos. Los bulbos también proliferan bajo tierra con el tiempo, aumentando potencialmente el rendimiento en años posteriores sin necesidad de replantar. Sin embargo,
Estos beneficios son insignificantes cuando se comparan con las demandas fundamentales de mano de obra. Los principios agrícolas Amish dan precedencia a cultivos que ofrecen nutrición o utilidad considerable en proporción al trabajo invertido. Según este criterio, todo, desde los frijoles hasta la calabaza y el maíz, proporciona un contenido calórico y una utilidad práctica muy superiores por hora de trabajo en comparación con el azafrán. Si bien los filamentos dorados pueden impartir un sabor excepcional a las comidas festivas, su contribución a la nutrición real de una familia es insignificante. La historia del azafrán imparte una visión más amplia sobre la evaluación de cultivos especiales. Numerosos aficionados a la jardinería, cautivados por artículos de nicho de alto valor, omiten calcular el costo genuino en términos de tiempo y recursos. Lo que parece lucrativo en teoría, a menudo resulta insostenible en la práctica, una vez que la emoción inicial se desvanece y la realidad laboral se manifiesta. Para aquellos todavía fascinados por los atributos culinarios del azafrán, comprar esta especia es uno de los escenarios infrecuentes donde comprar es económicamente más sensato que cultivarla tú mismo, incluso considerando su alto precio. El azafrán de calidad puede parecer costoso, entre 15 y 20 $, por un recipiente diminuto, pero reflexionar sobre el trabajo necesario para la autoproducción revela que esto es un valor excepcional. Otras hierbas proporcionan sabores intensos con necesidades de cultivo mucho más manejables. Tomillo, romero, salvia y orégano ofrecen años de cosechas a partir de siembras únicas que requieren un mantenimiento mínimo. Incluso opciones más inusuales como la hierba limón o la albahaca tailandesa proporcionan sabores distintivos, mientras crecen tan fácilmente como cualquier planta de jardín estándar en la mayoría de los entornos. La escasez de azafrán en los jardines Amish no significa un paladar conservador, sino una comprensión profundamente práctica de la distribución sostenible del trabajo. Sus selecciones agrícolas se han desarrollado a lo largo de generaciones para favorecer la eficiencia y la fiabilidad en un mundo cada vez más alejado de los aspectos prácticos del cultivo de alimentos. Esta visión pragmática proporciona un contexto valioso sobre lo que hace que un cultivo sea genuinamente beneficial más allá de su precio por gramo. Pineberry, fresa blanca. ¿Fresas blancas con semillas rojas y sabor a piña? Las pineberries, o fresas blancas, parecen casi demasiado ideales. Estas frutas visualmente atractivas han dominado las redes sociales, apareciendo en numerosas imágenes de comida curadas y publicaciones de conceptos de jardín. Sin embargo, independientemente de su encanto estético y atractivo novedoso, no observarás a los Amish plantando con entusiasmo estas bayas de moda. La verdad sobre las pineberries aclara por qué los jardineros experimentan. Mientras que las plantas de fresa estándar pueden prosperar en diversas circunstancias, las pineberries necesitan condiciones de crecimiento impecables para producir algo sustancial. Las especificaciones del suelo por sí solas bastan para disuadir a los jardineros pragmáticos. Las pineberries requieren un suelo meticulosamente equilibrado, con un pH entre 5.5 y 6.5, junto con un contenido de materia orgánica superior al promedio. Además, son más susceptibles a las discrepancias de nutrientes, manifestando un desarrollo atrofiado o una formación de frutos deficiente cuando las condiciones se desvían del ideal. Para los agricultores Amish acostumbrados a cultivar cosechas que demuestran una resiliencia razonable, estos rasgos exigentes tienen poco atractivo. La sensibilidad a la temperatura presenta otra dificultad considerable. Las pineberries prefieren condiciones más frescas que las fresas típicas, deteriorándose rápidamente la calidad de la fruta una vez que las temperaturas superan los 24 grados C, 75 F, durante períodos prolongados.
Esto las hace especialmente inadecuadas para las regiones Amish convencionales de Pensilvania, Ohio e Indiana, donde el calor del verano afectaría negativamente tanto el rendimiento como el sabor. Quizás lo más decepcionante es que las cosechas reales de pine berries se quedan significativamente atrás de las de los tipos de fresa estándar. Las comparaciones directas indican consistentemente que las pine berries producen entre un 40 y un 60% menos de fruta en masa que las fresas rojas cultivadas en circunstancias idénticas. Esta disparidad de rendimiento adquiere particular importancia al considerar el mayor costo de las plantas de pine berry, frecuentemente de 3 a 4 veces más caras que las variedades de fresa estándar. El sabor, aunque curioso, rara vez cumple con la esencia de piña anunciada que da nombre a estas bayas. La mayoría de los catadores disciernen simplemente un ligero matiz tropical bajo lo que es esencialmente un sabor a fresa más suave y menos dulce. Para los Amish, que priorizan la producción de alimentos que respalde fiablemente la nutrición familiar, comprometer el rendimiento y la fiabilidad por sutiles variaciones de sabor ofrece un beneficio práctico mínimo. Otro factor pragmático es el atractivo en el mercado. Mientras que las pine berries podrían obtener precios premium en mercados de agricultores exclusivos en entornos metropolitanos, siguen siendo en gran medida desconocidas para la mayoría de los compradores rurales. Las fresas estándar no requieren presentación, respaldadas por generaciones de reconocimiento, mientras que las bayas blancas necesitan aclaraciones continuas e instrucción al consumidor. Para comunidades concentrándose en la producción y ventas eficientes, este esfuerzo de marketing adicional constituye otra desventaja. La susceptibilidad de las pine berries a enfermedades disminuye aún más su atractivo para los cultivadores prácticos. Exhiben mayor vulnerabilidad a afecciones comunes de la fresa como la podredumbre de la corona, el oidio y diversas enfermedades fúngicas. Esto usualmente se traduce en más intervenciones durante el período de crecimiento, precisamente el tipo de mantenimiento intensivo que choca con la inclinación Amish por cultivos que prosperan con mínima atención. El almacenamiento plantea el desafío final contra las pine berries desde un punto de vista práctico. Su consistencia más delicada y piel más delgada las hacen aún más propensas a echarse a perder que las fresas regulares, que ya son conocidas por su limitada vida útil. Para familias conservando alimentos para el consumo durante todo el año, esta delicadeza restringe las opciones de procesamiento y eleva el deterioro post cosecha. Para aquellos todavía atraídos por el aspecto distintivo de las pine berries, las fresas alpinas estándar presentan una opción más viable. Estas fresas silvestres naturalmente blancas o de color crema crecen con considerablemente menos dificultad, mientras ofrecen un sabor único, sin las exigentes demandas de cultivo de las pine berries. La estrategia Amish para la elección de cultivos ilustra la sabiduría de favorecer variedades probadas sobre las novedades, mientras que el sector de la jardinería frecuentemente promociona nuevas variedades esenciales. Los cultivadores experimentados reconocen que los avances auténticos en la genética de cultivos generalmente abordan preocupaciones fundamentales, como la resistencia a enfermedades o el rendimiento, en lugar de meras alteraciones estéticas o estrategias promocionales. La popularidad de la pine berry, a pesar de sus limitaciones prácticas, subraya cómo las tendencias de jardinería contemporáneas a menudo priorizan la idoneidad para Instagram sobre el rendimiento real del cultivo. La preferencia Amish por las fresas rojas estándar no proviene de la ignorancia de alternativas, sino de una evaluación realista de lo que consistentemente produce resultados fiables año tras año. Fruta milagrosa, Syncephalum dulcificum. La fruta milagrosa podría reclamar el título del nombre más cautivador dentro del ámbito de la jardinería. Esta pequeña baya roja originaria de África Occidental no tiene un sabor particularmente notable por sí misma,
pero alberga una glicoproteína llamada miraculina que altera momentáneamente los sabores ácidos en sensaciones dulces. Consume un limón después de comer fruta milagrosa y percibes el cítrico como dulce azucarado en lugar de intensamente ácido. ¿Una novedad intrigante para reuniones? Sin duda. ¿Una fuente de alimento práctica que merezca espacio en el jardín? No según la sabiduría hortícola Amish. La fruta milagrosa necesita entornos tropicales que simplemente están ausentes en la mayoría de los jardines americanos. Requiere altos niveles de humedad, suelo ácido con un pH entre 4.5 y 5.8, protección contra el viento y temperaturas consistentemente por encima de 13 grados C. Estos prerequisitos por sí solos la excluirían de los jardines Amish convencionales, que priorizan cultivos adaptados a su clima regional específico. Incluso si se pudieran establecer estas condiciones dentro de un invernadero, la fruta milagrosa se desarrolla a un ritmo extremadamente lento. Una planta cultivada a partir de semilla podría requerir 4 años antes de producir bayas. Además, incluso las plantas adultas producen cosechas comparativamente escasas. Un agricultor que experimentó con el cultivo de fruta milagrosa determinó que cada baya incurría en un costo de producción de aproximadamente 6 farao, al contabilizar el suelo especializado, los gastos de calefacción y la mano de obra. Más reveladora es la comparación entre la contribución real de alimentos y el valor de novedad. Un jardín destinado a nutrir a una familia debe suministrar calorías y nutrientes sustanciales. La fruta milagrosa proporciona un valor calórico mínimo y, contrariamente a su nombre, no posee una composición nutricional extraordinaria. Como comentó un jardinero exasperado, después de 3 años de cuidar diligentemente mi planta de fruta milagrosa, reuní suficientes bayas para una sola diversión en una cena que duró aproximadamente 20 minutos. La filosofía Amish hacia la jardinería prioriza consistentemente los resultados funcionales sobre la mera novedad. Sus jardines son requeridos para transformar eficientemente el espacio restringido, la mano de obra y la duración del crecimiento en sustento tangible para familias numerosas. Al determinar qué plantas merecen espacio en el jardín, hacen preguntas directas. ¿Proporcionará alimento de manera fiable? ¿El rendimiento justifica el esfuerzo? ¿Se puede almacenar para los meses de invierno? En lugar de novedades exóticas como la fruta milagrosa, los jardineros pragmáticos se concentran en cultivos de alto rendimiento que proporcionan nutrición fiable con un esfuerzo aceptable. Los arándanos proporcionan ventajas antioxidantes comparables con considerablemente menos problemas. Las fresas ofrecen dulces caprichos que los niños realmente disfrutan consumir. Incluso hierbas como la menta o el toronjil pueden introducir sabores únicos a bebidas y postres mientras exigen un mantenimiento mínimo. La lección aquí no es que las plantas no convencionales carezcan por completo de mérito en los jardines. En cambio, se trata de lograr un equilibrio entre la curiosidad y la practicidad. Cultiva una planta de fruta milagrosa si encuentras el concepto intrigante. Simplemente abstente de depender de ella para aumentar significativamente las provisiones de alimentos de tu familia o para justificar el área del jardín que consume. Al diseñar la distribución de tu jardín, contempla integrar este aspecto de la sabiduría Amish. Da prioridad a los cultivos que produzcan ventajas concretas, reconociendo tus recursos finitos de tiempo y energía. Tu yo futuro, especialmente en medio de la exigente temporada de cosecha, apreciará tu selección de plantas que ofrecen el retorno óptimo de tus esfuerzos de jardinería. Más allá de sus necesidades de cultivo poco prácticas, la fruta milagrosa presenta otra dificultad que la hace inadecuada para jardines tradicionales centrados en la comunidad. Sus efectos son transitorios y específicos para el individuo.
El fenómeno de alteración del sabor persiste solo durante unos 30 a 60 minutos después del consumo, y no se puede conservar ni difundir mediante técnicas convencionales de conservación de alimentos como el enlatado o el secado. La intriga científica que rodea a la fruta milagrosa ha impulsado alguna investigación sobre sus posibles usos terapéuticos, especialmente para personas con diabetes que exploran sustitutos del azúcar. Sin embargo, la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, y edulcorantes naturales establecidos como la stevia presentan opciones más factibles y verificadas que realmente se pueden cultivar con éxito en zonas templadas. Para comunidades que priorizan la autosuficiencia y la experiencia práctica transmitida a través de generaciones, las plantas que exigen atención especializada sin producir beneficios sustanciales simplemente no justifican el compromiso. El espacio del jardín tiene un valor inmenso, particularmente en comunidades donde el cultivo de alimentos es una necesidad en lugar de una actividad de ocio. Los Amish cultivan por resultados, no por tendencias fugaces. Al omitir estos cultivos poco prácticos y concentrarte en variedades fiables, lograrás mayores cosechas con menos trabajo. A veces, la elección de jardinería más astuta implica simplemente reconocer que no plantar. Tu tiempo tiene valor. Inviértelo en cultivar alimentos que realmente prosperen.